Ecos del encierro. La familia Morales llevaba 112 días bajo tierra. El búnker, construido por el abuelo antes de morir, estaba encajado bajo una colina boscosa, sellado con concreto y acero. Dentro, todo era controlado, luces tenues, cámaras sin conexión exterior, provisiones estrictamente racionadas. Afuera, según el padre, las criaturas de las montañas merodeaban con garras afiladas y ojos rojos como brasas. No salgan. Nunca. Si nos huelen, estamos muertos, repetía cada noche mientras apagaba las luces. Marta, la madre, no hablaba mucho desde la primera semana. Se limitaba a sentarse frente a la radio apagada, acariciando una muñeca vieja. Los niños, Elisa y Tomás, de 12 y 9 años, preguntaban cada vez menos. El tiempo se había vuelto líquido, casi invisible. Nadie sabía qué día era. A partir del día 119, empezaron los ruidos. Eran suaves al principio, pasos sobre la losa superior, como uñas arrastrándose. Luego, golpes. ¿Voces? ¿O eran ecos? El padre no lo dudaba, ellos los habían encontrado. Colocó trampas en los pasillos del búnker. Selló con cinta las rejillas de ventilación. Dormía con el rifle sobre el pecho, el dedo en el gatillo. Pero Elisa no creía. Decía que los sonidos no venían de fuera. Papá, ¿y si todo esto está en tu cabeza? Él le respondió con una bofetada. Tomás comenzó a hablar solo. Murmuraba cosas mientras dormía. Decía que una criatura vivía entre los muros, una que se parecía a mamá, pero con la cara al revés. Marta, más ausente cada día, empezó a desaparecer por horas. La encontraban en rincones oscuros, murmurando nombres que nadie conocía. El padre escribía en un cuaderno lleno de garabatos y esquemas. Dibujaba ojos, dientes, círculos concéntricos. Nos observan. ¿Desde dentro o desde fuera? Ya no estoy seguro, decía con los ojos inyectados. Una noche, la alarma del búnker se disparó. Alguien había abierto la compuerta exterior. El padre corrió con el rifle. Revisó los sensores. Todo indicaba que nadie había entrado, pero la puerta estaba entreabierta. Uno de ustedes lo hizo. ¿Quién fue? Los niños negaron. Marta solo sonrió. Esa noche no se escucharon ruidos sobre el búnker. Pero dentro, algo se arrastraba por los pasillos. Elisa encontró una caja de fotos en el cuarto del generador. En ellas, la familia aparecía en una cabaña. Riendo. Viviendo entre las montañas. En una de las imágenes, Marta abrazaba a una figura borrosa de piel grisácea y ojos rojos. Al reverso de la foto, escrito con una letra temblorosa. Ella nos trajo al refugio. No para salvarnos, sino para alimentarlos. Esa noche, Marta desapareció por completo. El padre, armado, salió por el túnel de emergencia. Nunca volvió. Quedaban solo Elisa y Tomás. Y los ruidos, ahora venían de todos lados. Afuera, el bosque seguía silencioso. Las criaturas de las montañas no existían. Pero algo sí vivía en ese búnker. Y nunca dejó que nadie escapara cuerdo. Elisa despertó al sonido del generador parpadeando. Las luces del búnker se encendían y apagaban con intermitencia, proyectando sombras que se estiraban por las paredes como dedos temblorosos. Tomás dormía, envuelto en una manta que ya olía a humedad, ajeno al leve zumbido eléctrico que anunciaba otro fallo. Fue entonces cuando decidió entrar al cuarto de su padre. Nunca lo había hecho sola. Era su santuario de paranoia, un espacio cerrado con 2 cerraduras y un sistema de espejos que permitía ver quién se acercaba sin ser visto. Pero esa noche, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire estaba cargado de un olor a sudor viejo, tinta y metal. En la mesa, como un altar caótico, había decenas de papeles esparcidos, dibujos de rostros con las bocas cosidas, mapas del búnker con rutas alternativas marcadas en rojo, y palabras sueltas que se repetían: no salir, contaminados, ellos observan. Pero lo que capturó su atención fue un cuaderno de tapas negras. Lo abrió con manos temblorosas. Día 14, Elisa me miró raro. No debo dejar que dude. Día 23, Marta no se adapta. Está viendo cosas. Ya es tarde para ella. Día 47, Tomás llora en sueños. Cree escuchar pasos.
Yo también los oigo. Día 60. Empezaron los susurros. Podrían ser los otros, o podría ser yo. Día 87. No recuerdo cómo era el cielo. Me estoy oxidando por dentro. Elisa pasó las hojas con ansiedad creciente. Los últimos días eran apenas trazos y frases rayadas con fuerza, como si su padre intentara callar lo que había escrito. Hasta que encontró una página distinta. Limpia. Cuidada. Una sola frase, repetida 10 veces. No deben salir. Si descubren la verdad, me perderán. Una punzada de frío le recorrió la espalda. No hablaba de las criaturas. No hablaba del mundo afuera. Hablaba de sí mismo. Una duda se abrió paso en su mente como un cuchillo. ¿Y si todo lo que habían vivido era mentira? ¿Y si su padre los había encerrado por miedo a una amenaza que nunca existió? Volteó hacia la pared. Allí colgaba una vieja foto familiar clavada con un cuchillo oxidado. En ella estaban su padre, Marta, ella y Tomás, sonriendo frente a la cabaña de las montañas. No había nada extraño en sus rostros. Ni ojos rojos. Ni sombras al fondo. Solo felicidad. Elisa sintió que el suelo se inclinaba. Que el aire se hacía más denso. Cerró el diario y salió corriendo de la habitación, conteniendo las lágrimas. Tomás la esperaba en el pasillo, desvelado. ¿Qué pasa, Eli? Susurró. Ella lo abrazó con fuerza. Tenemos que salir de aquí. La oscuridad del búnker se volvió más densa a partir de esa noche. No por la falta de luz, sino porque Marta volvió. Fue Tomás quien la vio primero. Estaba parado en el corredor que daba al almacén cuando la figura apareció al final del pasillo. Quietísima. Como si hubiese estado allí todo el tiempo. Vestía el mismo suéter gris de la última vez que la habían visto, pero su rostro estaba cubierto por su cabello negro, largo y pegajoso como si hubiese salido del agua. «Mamá», murmuró Tomás, temblando. La figura no respondió. Solo alzó lentamente la mano y desapareció tras la puerta del generador. Cuando Elisa escuchó lo que Tomás decía haber visto, sintió un nudo en la garganta. Su madre llevaba desaparecida más de 3 semanas. Su padre había dicho que salió y no volvió. Pero nunca encontraron sus cosas. Nunca hablaron más del tema. «¿Estás cansado?», intentó decirle con dulzura. Lo imaginaste, como los pasos en las paredes. No fue una sombra, Eli. Era ella. Estoy seguro, insistió él, con lágrimas en los ojos. Pero no tenía reflejo. En el vidrio del gabinete no estaba. Esa frase quedó rebotando en la cabeza de Elisa como un eco. Horas después, sin que Tomás lo notara, se acercó sola al pasillo donde supuestamente la había visto. Caminó en silencio hasta el gabinete con espejo. Se detuvo. Observó su rostro reflejado, los ojos ojerosos, los labios agrietados por el encierro. Entonces la vio. Una figura detrás de ella. El corazón se le paralizó. Giró en seco, pero no había nadie. El reflejo había desaparecido. Corrió de regreso a su cuarto, cerrando la puerta con pestillo. Esa noche no durmió. Al día siguiente, mientras Tomás dibujaba en su cuaderno, Elisa registró los compartimientos del búnker. Buscaba algo. Cualquier cosa que pudiera llevarlos a la salida. Sabía que existía un túnel de escape, su padre lo había mencionado en uno de sus delirios. La única vía que no usarán es la que yo bloqueé desde dentro. Esa frase se repetía en el diario. Y bajo ella, un símbolo dibujado, un horno. Revisó la cocina industrial. El horno tenía tornillos y placas falsas. Quitó 3 rejillas y, entre el metal oxidado, encontró una pequeña caja de acero. La abrió con esfuerzo. Dentro, una llave. Era pesada. Antigua. Con las iniciales EM grabadas. Tomás lo llamó, con voz seca. Tengo la salida. Pero esa noche, la figura regresó. Ambos la vieron esta vez. Se quedó en la esquina del pasillo, con la cabeza ladeada. No hablaba. No se movía. No tenía sombra. «Mamá, ¿eres tú?», susurró Tomás. Elisa lo tomó del brazo. «Eso no es mamá». La figura alzó la mano lentamente y la apoyó en la pared. Luego, con los dedos, escribió en la mugre. «No salgan». La luz parpadeó.
Cuando volvió a estabilizarse, ya no estaba. Tomás quería creer que era una advertencia. Elisa lo tenía claro, era una amenaza. Y no pensaba obedecerla. Elisa esperó a que el búnker se sumiera en completo silencio. El generador, débil, emitía su zumbido habitual como un corazón enfermo. La mayoría de las luces estaban apagadas, excepto la lámpara de emergencia que titilaba sobre la cocina. Tomás dormía profundamente, pero incluso en sueños, sus labios se movían, murmurando nombres que Elisa ya no reconocía. El horno estaba abierto. La caja ya no estaba, pero la llave pesada colgaba de una cuerda atada a su cuello. La había guardado como si se tratara de un talismán, aunque ahora comprendía que lo que tenía en las manos no era una simple llave. Era libertad o el fin de todo. Apenas tocó la rejilla secreta detrás del horno, escuchó un crujido. Algo se movía en las paredes. No se detuvo. Removió los tornillos oxidados uno a uno hasta que la compuerta se deslizó, revelando una entrada angosta envuelta en oscuridad absoluta. El aire que salió de allí era más limpio que el del búnker, menos denso, casi vivo. Tomás susurró. «Es ahora o nunca». El niño despertó agitado, pero no protestó. Le bastó ver la rendija abierta para comprender que Elisa hablaba en serio. ¿Y si nos están esperando allá afuera? ¿Y si nunca hubo nadie, Tomás? Se miraron. Sin palabras, sin llanto. Solo entendimiento. Elisa se deslizó primero. El túnel era estrecho, con paredes húmedas y suelo inclinado. Tomás la siguió, apretando su mochila contra el pecho. No llevaban más que una linterna, 2 latas de comida, y el diario de su padre, que Elisa había decidido conservar, no por nostalgia, sino por advertencia. Avanzaron durante lo que parecieron horas. El túnel descendía y luego subía, formando una espiral irregular. En algunos tramos, debían reptar como animales. En otros, caminar agachados. Las paredes parecían respirar. En cierto punto, Elisa juró escuchar pasos detrás de ellos. Pero cuando se detenía, no había nada. Hasta que la linterna parpadeó. «No, no, por favor», susurró. Y entonces escucharon la voz. «Eli. Tomás, vuelvan, aún hay tiempo». Era la voz de su madre. O algo que la imitaba. Tomás se estremeció. «No quiero seguir. Es solo el búnker jugando con nuestras mentes. No mires atrás». Siguieron. El túnel se volvió más angosto, más frío. El diario cayó, pero no se detuvieron a recogerlo. Ya no importaban las palabras. Solo importaba llegar al final. Finalmente, vieron una puerta metálica oxidada. Al tocarla, esta vibró como si aún conservara vida. Elisa sacó la llave con manos temblorosas. Entró perfectamente. Un giro. Un clic. La puerta se abrió. La luz del amanecer los golpeó como una bofetada. Ambos cayeron de rodillas, jadeando. Afuera, el cielo estaba despejado, las montañas verdes y tranquilas. Se escuchaban pájaros, el susurro del viento entre los árboles. No había humo. No había ruinas. No había criaturas. Solo vida. Elisa lloró por primera vez en mucho tiempo. No de miedo, sino de alivio. Tomás, en silencio, hundió sus manos en la tierra como si quisiera asegurarse de que era real. Habían salido. Y el mundo estaba intacto. El aire era distinto. No solo más limpio. Más real. Elisa lo respiró profundo, dejando que llenara cada rincón de sus pulmones como si quisiera purgarse de todo lo que había vivido bajo tierra. A su lado, Tomás miraba los árboles con los ojos bien abiertos, como si fueran fantasmas benignos flotando entre la bruma. Estaban afuera. Vivos. Y no había monstruos. Solo silencio. Bajaron por la ladera en silencio, desorientados, siguiendo un sendero de piedras cubierto de musgo. El sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles y los sonidos del bosque, aves, ramas moviéndose con el viento, resultaban extraños después de tanto tiempo sumergidos en un mundo donde lo único que oían eran respiraciones contenidas y pasos inventados. A los pocos minutos, vieron la cabaña. Su antigua casa. Donde todo había comenzado. La madera estaba cubierta de hojas secas, las ventanas sucias, pero la estructura se mantenía en pie. Era como si los años no hubieran pasado,
o como si alguien la hubiera conservado. Entraron con cautela. Las bisagras crujieron. El aire olía a polvo y a tiempo detenido. Sobre la mesa del comedor aún descansaban platos de cerámica. En el estante, los mismos libros infantiles de Tomás. Un cuaderno de dibujos con el nombre de Elisa escrito con crayón. ¿Esto ha estado aquí todo el tiempo?, preguntó él con voz ronca. Parece que sí, respondió ella. Nadie vino. Nadie destruyó nada. No hubo guerra, ni criaturas. Exploraron más. En el dormitorio de sus padres, hallaron un calendario colgado en la pared, cubierto por telarañas. Elisa arrancó las hojas, una tras otra, hasta llegar al mes actual. 3 años. Habían pasado 3 años desde que se encerraron en el búnker. Tomás se sentó en el borde de la cama y miró al suelo. ¿Papá nos encerró por nada? Elisa no respondió de inmediato. Se acercó a una caja de fotos y empezó a revisarlas. Había imágenes de días soleados, de excursiones a la montaña, de comidas al aire libre. Su madre riendo. Su padre aún cuerdo. Pero entre todas esas fotos encontró una que la detuvo. Una imagen en blanco y negro. En ella, Marta aparecía de pie frente al búnker, abrazando a Elisa y Tomás. El rostro de su padre no era visible. Pero en una esquina del reverso, escrito con letra nerviosa, estaba anotado: si los dejo salir, me lo quitarán todo. No puedo permitirlo. Elisa sintió un nudo en el pecho. No fue el miedo lo que los encerró. Fue el miedo de él. Su locura, su aislamiento, su necesidad de control. Miró a su hermano. Papá no estaba bien. Entonces las criaturas, los ruidos, eran parte de él. Y parte de nosotros también. Estábamos tan encerrados que todo lo que imaginamos se volvió real. Tomás bajó la cabeza. ¿Y mamá? Creo que mamá murió en el búnker. Y que lo que vimos fue nuestra mente tratando de llenar su vacío. Nadie habló por un largo rato. Afuera, el viento soplaba con calma. Esa noche durmieron en la cabaña, juntos en una sola cama. No hubo voces, ni pasos, ni susurros. Solo silencio. El verdadero monstruo había quedado enterrado. Despertaron con el sol entrando por la ventana. Por primera vez en años, Elisa no sintió la opresión del concreto sobre su pecho. Tomás dormía profundamente, abrazado a una almohada empolvada como si fuera un tesoro. El silencio seguía, pero esta vez no era amenazante. Era paz. Después de un desayuno improvisado con latas caducadas, decidieron buscar ayuda. Siguieron el camino de tierra que serpenteaba montaña abajo, rodeados de vegetación viva, de flores que brotaban entre piedras. Había huellas de animales, ramas rotas por el viento. El mundo estaba vivo. Nadie lo había destruido. Nadie lo había invadido. Tras varias horas de caminata, llegaron a una carretera rural. Y allí, como si el destino hubiese estado vigilando su huida, apareció una camioneta de carga que frenó al verlos. El conductor bajó de inmediato. Era un hombre mayor, con rostro curtido y mirada incrédula. ¿Ustedes son? Dios mío. ¿De dónde salieron? Elisa apenas alcanzó a decir. Del búnker, de la colina. El hombre los llevó al pueblo más cercano. Llamaron a las autoridades. Médicos, trabajadores sociales, psicólogos. Nadie podía creerlo. Habían sido reportados como desaparecidos 3 años atrás. La búsqueda había cesado tras 6 meses, cuando no hubo pistas, y el caso quedó archivado como una posible fuga voluntaria. Los vecinos recordaban a su padre como un hombre reservado, preparacionista, obsesionado con teorías del fin del mundo. Pero nunca pensaron que había escondido a su familia en un refugio subterráneo. Durante semanas, Elisa y Tomás fueron evaluados por profesionales. La historia parecía imposible, pero los exámenes confirmaban su relato: desnutrición leve, estrés crónico, desorientación temporal y marcas en la piel por el encierro. Lo más inquietante fue el informe psiquiátrico que arrojó el equipo clínico. El padre de familia sufría un trastorno delirante paranoide grave. Su visión distorsionada del mundo lo llevó a aislar a su esposa e hijos en un entorno controlado, alimentando una narrativa de amenaza externa constante. Se desconoce con exactitud cómo murió Marta Morales.
Los menores, sometidos a un prolongado confinamiento, desarrollaron síntomas compatibles con psicosis inducida por entorno, incluyendo alucinaciones compartidas y distorsión de la realidad. Elisa no lloró al oírlo. Solo se quedó en silencio. Entonces, ¿nada de lo que vimos fue real? Preguntó Tomás esa noche, mientras ambos miraban el cielo estrellado desde una ventana del centro de acogida. No. Pero lo sentimos como si lo fuera, respondió ella. ¿Y mamá? Elisa apretó los labios. No sé si alguna vez salió del búnker, pero creo que una parte de ella sí lo hizo. Está con nosotros. Tomás se recostó en su hombro. ¿Crees que papá nos amaba? Sí. Pero su miedo era más grande que su amor. Epílogo. Meses después, Elisa publicó un libro. Ecos del encierro, sobrevivía un monstruo que nunca existió. En él, relató su experiencia sin dramatismos, sin exageraciones. Solo verdad. Habló del silencio, de los pasos imaginarios, de la figura de su madre que aparecía en las esquinas. Y de la certeza de que a veces, los peores monstruos no viven bajo la cama ni afuera, sino dentro de las personas que más amas. Algunas noches, aún despierta sobresaltada. Escucha un susurro, un crujido. Pero respira hondo, enciende la lámpara y se recuerda a sí misma. Ya no está en el búnker. Ahora, la puerta está abierta.